Para plantear un cambio total, tiene que haber un consenso total. No se puede plantear un cambio total solo porque lo dice el presidente de la República, ¿no? Resulta que el presidente de la República ha dicho nuevamente que es momento de debatir la posibilidad de convocar una asamblea constituyente porque al pueblo no se le puede amordazar. El día de hoy yo he entrevistado aquí en Exitosa a la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Elena Ledesma, y me ha dicho que no es necesaria una nueva constitución, que simplemente se puede reformar y que la asamblea constituyente tampoco es necesaria. Ya hay que, y Massa me ha dicho que se vaya Pedro Castillo. Bueno, nosotros también teníamos para el día de hoy una entrevista ya pactada con Lucas Gersi. ¿Por qué? Por lo que ha dicho el presidente de la República. Y me imagino que va a coincidir en algún extremo con la expresidenta del Tribunal Constitucional. Bienvenido a Exitosa Perú, señor Gersi. Estimada Karina, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar nuevamente enlazado con usted por esta vía. Feliz de estar acá. Gracias. Muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. ¿Qué piensa de lo que ha dicho el presidente Castillo? Porque de verdad que yo ya estoy confundida. Ellos presentaron un proyecto de ley, después salieron varios de sus voceros a decir que ahí quedaba la cosa y ahora de un momento a otro se levantó el presidente de la República y él ya decidió que es el momento constituyente. Correcto. A ver, nosotros, Karina, la verdad que ya lo hemos mencionado en varias oportunidades. Este gobierno no va a abandonar la propuesta de la Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente es la piedra angular, es la columna vertebral de toda la visión que ellos tienen para el país. No estamos nosotros frente a personas cuyo ideal de Estado sea una democracia constitucional como la que tenemos ahora, sino que estamos nosotros frente a personas que quieren establecer un gobierno autoritario en el país siguiendo la línea del socialismo del siglo XXI. Ellos quieren seguir la línea del gobierno de Evo Morales en Bolivia, para no hablar de otros países como Venezuela o Nicaragua. Para poder cumplir con su programa de gobierno antidemocrático, ellos necesitan la Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente les otorgaría poder absoluto para dejar sin efecto lo que es el Congreso, dejar sin efecto lo que es el Tribunal Constitucional, poder intervenir las regiones y las municipalidades, poder básicamente destruir todo el país y volverlo a hacer a su imagen y semejanza. Ellos quieren el poder absoluto para establecer su visión del país. Entonces puede ser que engañen a la gente un rato, que se hagan los locos un rato, que cambien de tema un rato, pero tarde o temprano siempre van a regresar a la propuesta de la Asamblea Constituyente, que para ellos es una verdadera obsesión, ¿no es cierto? Como decía la doctora Ledesma, no es bueno para el país, no es lo que necesita el país, genera caos y problemas y no es constructivo proponerlo, pero este gobierno va a seguir y seguir y seguir y seguir en esa línea mientras esté en el gobierno, ¿no? Y además dijo que todo tenía que pasar por el Congreso, lo que ellos pretenden hacer, porque todavía siguen las voces de recoger las firmas y que eso no es constitucional. Bueno, en el Perú, toda reforma de la Constitución, parcial o total, necesariamente siempre, en todos los casos, debe pasar por el Congreso, ¿no es cierto? El gobierno presentó su proyecto en el Congreso y perdió. El Congreso no le dio su respaldo, pero continúa con esta retórica de pedir la Asamblea Constituyente. Y además le está pidiendo, Karina, de manera inconstitucional, porque ellos tienen esta retórica de cerrar el Congreso y hacer la Asamblea Constituyente a la mala. Entonces estamos con un gobierno que tiene retórica del golpe de Estado. Y eso ya es una barbaridad. Es inaceptable eso actualmente en el Perú. Nunca más debería haber un golpe de Estado en el Perú. Pero a este gobierno no le interesa y sigue pues generando, quiere buscar seguramente una ruptura del orden constitucional para capturar el poder. Por eso es que tenemos que decirle con mucha claridad, todos los demócratas de todas las tendencias, de todos los partidos, de todas las posiciones políticas, con mucha claridad decirle que no a la constituyente, ¿no? Por eso yo celebro que la doctora Ledesma
que es una persona de izquierda, le diga no a la Asamblea Constituyente. Me parece bien que haya dicho eso. Por eso se la mencioné, ¿no? Porque fue sumamente contundente. Y a mí me parece que, y yo quiero saber su percepción, si es que Pedro Castillo ha dado un paso más, porque ahora él ha dicho que es el momento constituyente, es decir, él ya es el que percibe y dice y marca el momento constituyente, es el que pone la luz verde, el partidor, que no es cuando confluye todo, ¿no? Sino cuando el presidente dice. Claro, esa es un poco la pretensión autoritaria que él tiene, ¿no? Él está siguiendo el modelo, por ejemplo, que hubo en Venezuela, en la cual la Asamblea Constituyente no la llamó el Congreso, sino la llamó el presidente. Es una visión caudillista de las cosas. Para plantear un cambio total, tiene que haber un consenso total. No se puede plantear un cambio total solo porque lo dice el presidente de la República, ¿no? Entonces aquí hay definitivamente una pretensión autoritaria. Este gobierno está siendo acorralado por diversas denuncias de corrupción, pero cuando una persona antidemocrática está acorralada, es más peligrosa, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos porque este gobierno podría intentar inclusive dar un zarpazo fuera del marco constitucional, ¿no es cierto? Recordemos que hace unos meses simpatizantes de Perú Libre intentaron hacer una especie de protesta dentro del Congreso para hablar de la Asamblea Constituyente. Prácticamente una toma del Congreso, ¿no? Como lo que vimos en el Capitolio en Estados Unidos, que tomaron el Congreso. Exitosa. Lo mismo querían hacer los simpatizantes de Perú Libre. Entonces, la posibilidad de un golpe de Estado está ahí y permanentemente el gobierno está hablando de esas cosas. Me parece inaceptable y tenemos que cuidar las instituciones, todos los demócratas, seamos de izquierda, de derecha, del centro, de un partido, de otro partido, todos a cuidar la democracia, que es lo más valioso que tenemos en estos momentos. Una última consulta. ¿Usted cree en realidad, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no?, que este gobierno tiene la fuerza, el acompañamiento de las Fuerzas Armadas, sobre todo, para dar un golpe de Estado? Yo siento que este gobierno no tiene la fuerza porque no tiene la popularidad y porque los peruanos no le creen al gobierno. Pero eso es consecuencia del trabajo de muchas personas al momento de explicar lo que está mal en las propuestas del gobierno. Nosotros hemos recorrido todo el Perú, por ejemplo, hablando en contra de la Asamblea Constituyente. Si es que nosotros nos relajamos, bajamos la guardia, dejamos de fiscalizar y permitimos que el gobierno avance, el gobierno podría acumular las fuerzas para intentar un rompimiento del orden constitucional. Es decir, no es que no quieran el golpe de Estado, es que no pueden, por el momento, hacer el golpe de Estado. Entonces no les tenemos que dejar. Es inaceptable que haya un discurso golpista, inconstitucional, un discurso autoritario en el Perú. Todos los autoritarismos de todos los tipos tenemos que fumigarlos, exorcizarlos y tener una discusión democrática, que es lo que necesita el país para resolver tantos problemas que tenemos. Muy la bien. Corrupción, la falta de crecimiento económico. Justo lo que yo iba a decir, hay que fumigar a la corrupción totalmente. Muchas gracias a Lucas Gersi por estar aquí con nosotros.